Margaret se sentó tranquilamente en el borde de la cama desconocida, sus dedos recorriendo la suave seda de la colcha debajo de ella. La habitación olía a colonia cara y rosas frescas, aunque no podía ver los pétalos rojos esparcidos a su alrededor. A los 22 años, había aprendido a navegar por el mundo a través del sonido, el tacto y una intuición que se había agudizado por la necesidad. Las palabras de su madrastra aún resonaban en su mente desde aquella mañana. No eres más que una carga, Margaret. Al menos así, por fin serás útil para alguien. La transacción había sido rápida y fría. $50,000 a cambio de lo que su madrastra llamó un acuerdo comercial con Theodore Hamilton, el millonario director ejecutivo, dueño de la mitad de los bienes raíces de la ciudad. Margaret había oído rumores sobre Theodore Hamilton, un hombre de unos 40 años que había construido un imperio de la nada, conocido por sus astutas transacciones comerciales y su naturaleza solitaria. Lo que no esperaba fue la dulzura en su voz cuando le habló esa misma noche. Margaret, le había dicho en voz baja, quiero que sepas que aquí estás a salvo. Sea cual sea el acuerdo, no se trata de eso. Mientras esperaba en el elegante dormitorio, Margaret oyó unos suaves pasos que se acercaban. Un suave golpe precedió a la voz de Theodore. Margaret, ¿puedo pasar? Sí, respondió ella, con su voz apenas por encima de un susurro. La puerta se abrió con un suave crujido y ella lo oyó entrar, seguido por el sutil tintineo de la porcelana. El aroma del té de manzanilla llenaba el aire. Pensé que te gustaría tomar un poco de té, dijo Theodore, y ella pudo oírlo colocar una bandeja en la mesita de noche a su lado. Es manzanilla, la favorita de mi madre. Siempre decía que ayudaba a calmar las preocupaciones. Margaret se giró hacia su voz, sorprendida por la ternura que percibió en ella. Gracias. Es muy amable. Theodore se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Margaret, necesito que entiendas algo. Cuando tu madrastra me propuso matrimonio, acepté por razones que no tienen nada que ver con lo que ella imaginaba. Margaret ladeó la cabeza, escuchando atentamente. Había algo diferente en su tono. No era la voz autoritaria de un hombre de negocios, sino algo más suave, más vulnerable. Verás, continuó Theodore, con la voz cada vez más baja. He estado solo mucho tiempo. Después de que mi esposa falleciera hace 3 años, esta casa se ha sentido más como un mausoleo que como un hogar. No he estado buscando lo que tu madrastra supuso que quería. He estado buscando algo mucho más sencillo. Hizo una pausa y Margaret lo oyó respirar hondo. He estado buscando compañía, conversación, a alguien que pudiera entender lo que significa ver el mundo de forma diferente a la mayoría de la gente. Las manos de Margaret quedaron quietas sobre la colcha. No lo entiendo. Mi esposa Eleanor perdió la vista cuando tenía más o menos tu edad, explicó Theodore con dulzura. Un accidente de coche que lo cambió todo para ambos. Ella me enseñó que hay formas de ver que no tienen nada que ver con los ojos. Formas de comprender a la gente, de encontrar la belleza, de experimentar la alegría que la mayoría de nosotros nunca descubrimos. La habitación quedó en silencio, salvo por la suave tic-tac de un reloj antiguo en la distancia. Cuando me enteré de tu situación, continuó Theodore, vi la oportunidad de ayudar a alguien que me recordaba la fuerza de Eleanor y, quizás, encontrar un amigo que pudiera ayudar a que la vieja casa volviera a sentirse como un hogar. Margaret sintió que las lágrimas se acumulaban tras sus párpados cerrados. ¿Quieres decir que esto no es lo que pensaba? Para nada, dijo Theodore con firmeza.
Estás aquí como mi invitado todo el tiempo que quieras quedarte. No hay expectativas ni obligaciones, solo una oferta de amistad y un lugar seguro a que llamar hogar. Durante las semanas siguientes, comenzó a florecer una improbable amistad. Theodore se unía a Margaret para el desayuno cada mañana, describiendo la vista desde las ventanas del comedor, el jardín donde ella había cuidado rosas, el roble que había estado allí durante más de un siglo, la forma en que la luz de la mañana pintaba todo de dorado. A cambio, Margaret compartió historias de su infancia antes de que su padre muriera, antes de que el resentimiento de su madrastra se arraigara. Ella le contó sobre la música que amaba, los libros que recordaba de antes de perderla, vista y los sueños que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. Siempre quise enseñar, admitió una noche mientras estaban sentados en la biblioteca, rodeados de miles de libros. Los niños, en concreto. Pensé que podía ayudarles a ver que ser diferente no significa ser menos. Teodoro permaneció en silencio durante un largo tiempo. ¿Por qué tiempo pasado?, preguntó suavemente. Margaret se rió, pero no había humor en ello. ¿Quién contrataría a un profesor ciego? Alguien que entiende que los mejores maestros no son aquellos que simplemente ven, sino aquellos que realmente perciben, respondió Teodoro. Allanar solía ser voluntario en el hospital infantil. Dijo que a los niños no les importaba que ella no pudiera verlos. A ellos les importaba que ella pudiera oírlos. Realmente oírlos de maneras que otros a menudo no podían entender. Cuando el otoño se convirtió en invierno, Theodore comenzó a ver su hogar a través de las experiencias de Margaret. Observó cómo el sistema de calefacción zumbaba de forma diferente en las distintas habitaciones, creando un mapa de calidez en toda la casa. Ella podía identificar a cada uno de los empleados de la casa por sus pasos y sabía cuando Theodore estaba preocupado por los cambios sutiles en su respiración. Lo más destacable es que devolvió la música a la casa. Theodore había cerrado el piano después de la muerte de Allanar, incapaz de soportar el silencio donde sus melodías una vez llenaron las habitaciones. Pero el juego suave de Margaret, al principio tentativo, luego ganando confianza, despertó algo que había estado dormido. Una tarde de diciembre, mientras la nieve caía silenciosamente afuera, Margaret tocó una pieza que a Eleanor le había encantado y Theodore se encontró llorando por primera vez desde el funeral, no de dolor, sino de gratitud. Margaret, dijo cuando las últimas notas se desvanecen, tengo una propuesta para ti. Ella se giró desde el banco del piano, con una sonrisa en sus labios. ¿Otro más? Teodoro se rió entre dientes. Esta es diferente. He estado pensando en lo que dijiste sobre la enseñanza. Hay una escuela al otro lado de la ciudad que se especializa en ayudar a niños con capacidades diferentes. Buscan a alguien con experiencia, alguien que entienda lo que significa desenvolverse en el mundo de forma diferente. Margaret se quedó sin aliento. Theodore, no tengo las credenciales. De hecho, tú sí. Interrumpió con suavidad. Me tomé la libertad de investigarlo. Tu título en educación primaria sigue siendo válido, y tus cualidades únicas son lo que buscan. Si te interesa, me gustaría ayudarte a hacer realidad ese sueño. 6 meses después, Margaret estaba en su propio aula, leyendo con los dedos la placa en braille de su escritorio. Señora Margaret Chen, Educación Especial. El nombre había cambiado cuando Theodore la adoptó legalmente como su hija, dándole no solo su protección, sino también su apellido y toda la seguridad que conlleva, mientras su primer grupo de estudiantes se acomodaba en sus asientos, algunos en sillas de ruedas, otros con diversas discapacidades que
los diferenciaban de sus compañeros. Margaret sonrió. Había aprendido que a veces las transformaciones más hermosas no provienen de gestos dramáticos, sino de simples actos de bondad, comprensión y el reconocimiento de que cada persona merece ser vista por quien realmente es. Teodore seguía visitarlos cada semana, trayendo historias del jardín y novedades sobre la casa. Había reencontrado a su familia, y Margaret había encontrado su propósito. Ninguno había obtenido lo que esperaba de ese extraño arreglo hecho meses atrás, pero ambos habían recibido algo mucho más valioso: el regalo de ser verdaderamente comprendidos. Fin. Margaret comprendió que la mayor satisfacción era poder ver la bondad en los demás y ayudarlos a verla en sí mismos.